Bienvenidos clase y todos los que están viendo este video. En el día de hoy, mi compañera Natalia y yo les vamos a hacer un pequeño recorrido por la historia de la psicología. De una manera muy general, podemos dividirla en dos partes. Y para que vean cómo vamos a dividir este video, la psicología precientífica y la psicología reconocida como ciencia, después de que se crea el primer laboratorio de psicología experimental en 1879 en Leipzig, Alemania, por el señor Wilhelm Wundt, como ya habíamos visto en clase. Si bien la psicología no surgió como una disciplina separada hasta finales de 1800, sus raíces históricas se remontan a interrogantes planteados por la filosofía de la antigua Grecia, entre los siglos 8 y 3 a.C. Cabe aclarar que esta no es la única cultura influyente, pero sí la más relevante. Filósofos importantes para muchas disciplinas como Sócrates, Platón, Aristóteles, Epicuro, Zenón de Tarso, fueron los primeros en centrarse en el estudio del ser humano, el estudio del alma, el por qué hacemos lo que hacemos y otros interrogantes del comportamiento humano. Luego de esto, son los romanos los que toman la bandera de la filosofía entre el siglo II a.C. y el siglo V, basándose en las escuelas griegas como el escepticismo, el eclecticismo, estoicismo y el hedonismo. Siguiendo el siglo V viene la Edad Media. Esta fue una de las épocas más difíciles para el desarrollo de la ciencia, debido a la gran influencia y control por parte de la religión, y la filosofía no fue la excepción. Recuerden que hablamos de filosofía debido a que la psicología no se estableció formalmente sino hasta el siglo XIX. Aquí no hubo mucho desarrollo, lo único posible de estudiar eran los textos bíblicos y siempre bajo el ojo vigilante del catolicismo, así que los filósofos de esta época estuvieron bastante limitados. Fueron Santo Tomás de Aquino y San Agustín de Hipona los que establecieron un vínculo distinguiendo la razón de la fe, permitiéndose dudar de lo que se piensa. Luego de la Edad Media vino lo que conocemos como la Edad Moderna, y este es el periodo comprendido entre el Renacimiento y el siglo de las Luces. Este periodo fue fundamental para el nacimiento de la psicología experimental, ya que ésta se verá directamente influenciada por la filosofía de esta época y la fisiología, la cual tuvo un aumento significativo en sus investigaciones con la llegada del Renacimiento. La investigación fisiológica temprana sobre el cerebro y el comportamiento tuvo un impacto dramático en la psicología y finalmente contribuyó a la aplicación de metodologías científicas para el estudio del pensamiento y el comportamiento humano. Durante este periodo surgieron varias corrientes filosóficas muy importantes para el nacimiento de la psicología experimental, como lo fueron el mecanicismo, determinismo, reduccionismo, materialismo, empirismo y el asociacionismo. El voluntarismo, siendo su máximo exponente Wilhelm Wundt, fue un fisiólogo que fue considerado el padre de la psicología, ya que aportó grandemente en la emergencia de esta. Fue él quien fundó el primer laboratorio de psicología e investigó las bases de estas, tales como son la percepción, la sensación, atención, entre otras. Wundt fue el que dio paso decisivo para iniciar la psicología experimental como una ciencia y además propuso el método de la introspección para examinar la experiencia consciente. Propuso también que la mente tiene la capacidad de organizar el pensamiento de una manera voluntaria, es decir, que tenemos la capacidad de decidir lo que queremos hacer. A esto es lo que le conocemos como voluntarismo. La primera escuela es el estructuralismo. Su máximo exponente fue Edward Tissner, quien fue discípulo de Wundt. Se interesó en la psicología experimental y determinó ciertos objetivos por la psicología específicamente no relacionados con el qué, el cómo y el porqué de la vida mental. En el estructuralismo se utilizó el método de la introspección para sus investigaciones posteriores y la finalidad de este fue el estudio de la conciencia y se fundamentaba en el principio de que era más importante entender la estructura de la mente que las funciones. Y se enfatizó que las unidades en las cuales está compuesta la mente
son las más necesarias. El estructuralismo fue criticado porque solo se interesó en las estructuras de la mente, mientras que otras escuelas lo hacían en las funciones de la mente y de la conciencia. El funcionalismo. Su precursor es William James, aunque varios autores influyeron en esta escuela, como lo fueron por ejemplo Charles Darwin y Francis Galton. James consideraba que el interés debía ir dirigido hacia las funciones generales de nuestros sentimientos y pensamientos. Además, desarrolló lo que fue el pragmatismo. Charles Darwin, por su parte, cambió un poco la orientación que se le venía dando a la psicología, enfocándose hacia el funcionamiento de la conciencia y no en la estructura de esta. Los principales estudios, como lo hemos visto en clases, fueron hechos con animales, lo que dio paso a que otros autores también investigaran con animales. Charles Darwin fue uno de los principales investigadores que llevó a cabo sus investigaciones con animales. También mencionamos a Galton, quien hizo aportes valiosos y notorios en la psicología, mediante estudios realizados con las diferencias individuales. También hablaremos del psicoanálisis, quien fue su máximo exponente, Sigmund Freud, quien realizó múltiples investigaciones en las cuales contribuyó significativamente en los fundamentos de la psicología, de la personalidad. Él identificó en cada uno de los individuos ciertas estructuras, como lo son el ello, el yo y el superyo. Además de esto, fundamentó la teoría psicosexual, en la cual estableció 4 etapas, que corresponden al desarrollo natural de la personalidad de los individuos. Estas etapas las conocemos como la etapa oral, la etapa anal, la etapa fálica y la etapa genital. Además de esto, también Freud elaboró la estructura del inconsciente y trabajó en la interpretación de los sueños y en la psicopatología de la vida en general. La Gestalt es una filosofía de pensamiento que se desarrolló a finales del siglo XIX y se estructuró oficialmente a principios del XX, en la década de 1910, en Alemania, simultánea al conductismo de Watson en Estados Unidos. La palabra alemana Gestalt se traduce como forma o esencia de la forma. Sus principales exponentes fueron Max Wertheimer, Wolfgang Kohler, Kurt Kofa y Kurt Lewin. Ellos se cuestionaron acerca de la esencia de la percepción. La Gestalt le da valor a la conciencia, al igual que el estructuralismo, pero le critica el querer reducir la conciencia en partes. Según los psicólogos de la Gestalt, los humanos no solo vemos el entorno, sino que interpretamos activamente lo que vemos dependiendo de lo que esperamos ver. De ahí nace su lema principal: el todo es más que la suma de sus partes. La Gestalt propuso inicialmente 4 principios de organización perceptual, es decir, cómo organizamos lo que percibimos. El principio de proximidad, el principio de continuidad, el de similaridad y el de cierre. Como hablamos anteriormente, la corriente del conductismo nace a principios del siglo pasado, alrededor de 1913, con su fundador John B. Watson. Él anunció su meta de fundar una nueva escuela basada en la objetividad y el rigor científico. Podemos definir el conductismo como el estudio objetivo y experimental de la conducta a través de la observación sistemática. Watson criticó el modelo existente en su época, la llamada ciencia de la conciencia, sosteniendo que lo que los psicólogos habían aprendido hasta el momento era de poco valor. Él rechazó totalmente la introspección y todos los elementos mentales como mecanismo de investigación, pues lo consideraba como no medibles y propone que la psicología solo debería enfocarse en aquello que es observable, aquello que pueda describirse objetivamente y sea medible. En contraposición al estructuralismo, por ejemplo, donde los sujetos describen lo que sienten o perciben. El conductismo de Watson es reconocido por el condicionamiento clásico basado en las observaciones de Pavlov.
Watson propuso que el proceso de condicionamiento clásico era capaz de explicar todos los aspectos de la psicología humana. Todo, desde el habla hasta las respuestas emocionales, eran simplemente patrones de estímulo y respuesta que habíamos aprendido en nuestras vidas. El neoconductismo es la corriente que le sigue al conductismo, sin una separación clara entre ambas, y se asocia predominantemente con Skinner. El movimiento neoconductista duró aproximadamente entre los años 1930 y 1960 y apoyó la idea de que todo aprendizaje y comportamiento puede describirse en términos de condicionamiento. Skinner creía que es más productivo estudiar el comportamiento observable que los eventos mentales internos, pero no rechaza el estudio y la influencia de la mente consciente sobre ello. El trabajo de Skinner se basó en la visión de que el condicionamiento clásico era demasiado simplista para hacer una explicación completa de todo el espectro de la conducta humana. Él creía que la mejor manera de entender el comportamiento es mirar las causas de una acción y sus consecuencias. Este enfoque es lo que conocemos como condicionamiento operante. El condicionamiento operante es un término que acuñó Skinner en el año 1937 y es un tipo de aprendizaje en el que el comportamiento de un individuo se modifica por sus consecuencias. El comportamiento puede cambiar en forma, frecuencia o fuerza. El refuerzo y el castigo son las herramientas básicas del condicionamiento operante y son positivas o negativas. Positivas en términos de lo que se aplica y negativas en términos de lo que se quita.